Buen día, vamos a iniciar el módulo de lógica cableada, que es el primer módulo del diplomado de automatización de procesos de producción industrial. Mi nombre es Nelson Mauricio Montoya, soy ingeniero electrónico de la Universidad Los Libertadores, especialista en control y automatización de procesos industriales. Cuento con 8 años de experiencia como docente y 1 año como docente de la Universidad Manuela Beltrán. Vamos a ver algunos aspectos de los sistemas de lógica cableada y del diseño de automatismos por medio de lógica cableada. Para ello tenemos que tener claro algunos conceptos y algunos contenidos, como por ejemplo los aspectos generales de la automatización, la introducción a los automatismos, dispositivos más usados como son por ejemplo los contactores, elementos de mando, código de colores, elementos de señalización, elementos auxiliares de mando, temporizadores o relés de tiempo, detectores, sensores o captadores. También vamos a mirar dentro del desarrollo del curso lo que son fusibles, protecciones como relés térmicos, térmicos diferenciales, termomagnéticos, guardamotores, algo de motores, algo de diseño de sistemas eléctricos y la clasificación de los sistemas eléctricos. Entonces, para ello, para el buen desarrollo del curso, vamos a basarnos en uno de estos programas que tenemos acá. El más usado actualmente en la parte de simulación es FluidSim de la empresa Festo. Es un software que me permite hacer simulación de circuitos eléctricos, circuitos digitales, circuitos lógicos para PLC y neumática. Entonces es un software bastante completo que es el que vamos a usar. Entonces la idea es que ustedes, señores estudiantes, lo descarguen desde la página de Festo. ¿Sí? Pueden descargar el demo, que creo que dura aproximadamente 15 días. Con 15 días es suficiente para el desarrollo del curso. Otro software que también se puede utilizar es Cadecimu. El inconveniente de Cadecimu es que si los empalmes no quedan bien hechos, el software no va a correr y no nos va a mostrar dónde está el error. Entonces los empalmes deben de quedar muy bien hechos. Para ello toca aumentar la pantalla para poder verificar que cada uno de los empalmes quedaron correctamente funcionando. Automation Studio también es otro software bastante completo que también se puede usar. Es un software bastante caro, la licencia también es muy cara. El demo, si no estoy mal, está durando 15 días también. También es un software que se puede utilizar. AutoSim de SMC también es otro programa muy bueno, bien versátil, que me permite hacer la simulación de circuitos hidráulicos y neumáticos junto con toda la programación de PLC. Es un software bastante completo. El demo dura 30 días, también se puede bajar directamente de la página de SMC. Entonces ustedes van a tener que descargar FluidSim y ahí es donde vamos a hacer las simulaciones de los diferentes circuitos que vamos a realizar. Veamos ahora la introducción a los automatismos. Entonces debemos de tener claras algunas definiciones, como por ejemplo, ¿qué es un automatismo? Entonces algunas de las definiciones de automatismo, miremos: dispositivo que sustituye las operaciones secuenciales que realizan manualmente un operario por otras acciones que no dependen de personas para garantizar el correcto funcionamiento de una máquina. Otra definición podemos darla como que es un sistema que hace que una máquina realice un trabajo físico sin concurrencia humana y lo realiza de forma cíclica. Entonces miren que aquí ya estamos teniendo varios factores a tener en cuenta. Uno es que son dispositivos que sustituyen operaciones que realizan manualmente los operarios. Entonces lo que vamos a buscar con los automatismos es disminuir la intervención humana en procesos que puedan ser perjudiciales para el humano. Por ejemplo, levantar cargas pesadas, hacer ejercicios repetitivos, o sea, en una empresa donde las personas realicen ejercicios o operaciones repetitivas. Los sistemas automáticos realmente son el mecanismo para ayudar a que por ejemplo, a no generar problemas profesionales en los operarios de las máquinas. También tenemos que tener en claro qué es automática de control. Entonces trata de regular con la mínima intervención humana el comportamiento dinámico de un sistema mediante órdenes de mando. Aquí hay una palabra que debemos de tener muy clara, y es
sistema. ¿Por qué sistema? Porque siempre hablamos de los diferentes sistemas. Entonces el sistema eléctrico de la casa, el sistema de frenos del carro, el sistema eléctrico del carro, ¿cierto? El sistema hidráulico de la planta. Entonces es una palabra que está bastante ligada a la automatización. Debemos de tener en cuenta que el sistema es un conjunto de elementos físicos o abstractos relacionados entre sí, de forma que modificaciones o alteraciones en determinada magnitud de uno de ellos pueden influir o ser influidas por los demás. Punto importante o palabra clave a la hora de definir sistema: conjunto de elementos físicos o abstractos. ¿Listo? Entonces es un conjunto que básicamente permite, o a través de sus acciones o a través de sus elementos, se busca llegar a un fin común. Ejemplo: el sistema de frenos de un carro. El sistema de frenos de un carro está conformado por las pastillas de los frenos, el sistema hidráulico, los discos de los frenos, el pedal, las luces que indican que se está frenando el carro. Todo ese conjunto de elementos trabajan en armonía para que con el único objetivo de frenar el carro. Entonces ahí es donde vemos que es un conjunto de elementos buscando un fin común. Los objetivos de la automatización están basados en funciones básicas de la automatización de una máquina o instalación. Entonces vamos a buscar qué objetivo tiene automatizar una máquina o una instalación. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué se automatiza? El primero de ellos es disminuir los costes, el costo humano, el costo energético, el costo del material. Se busca mejorar la calidad de un producto acabado, la cantidad constante. O sea, una empresa busca con el proceso de automatización hacer que sus productos tengan una mayor calidad. ¿Cómo se logra esto? A través de la disminución del error humano. Cantidad constante. Una empresa automatizada es capaz de producir mucho más piezas en menor tiempo y bajo las mismas condiciones y las mismas características. Perdón. Información en tiempo real del proceso. Esto quiere decir que si yo tengo mi máquina trabajando, yo desde cualquier lugar del mundo puedo coger y monitorear mi proceso y saber qué cantidad, por ejemplo, se han producido de piezas en las últimas 2 horas. Entonces eso me ayuda con la trazabilidad de mi producto. Aumentar la producción y flexibilidad de las máquinas. Adaptación al mercado. Entonces el mercado es es constantemente cambiante. Entonces las máquinas automatizadas se pueden adaptar para que se cumplan ciertas condiciones cambiantes. Por ejemplo, si se está envasando leche en una caja de Tetra Pak, se necesita cambiar los logos, se necesita cambiar el sistema de apertura de la caja. Pues una máquina automatizada fácilmente se le pueden hacer modificaciones para que cumpla con los nuevos requerimientos. Entonces lo único que hay que hacer es simplemente hacer unas adaptaciones realmente pequeñas y se pueden lograr cambios muy grandes en los productos terminados. Partes de un proceso automático. Parte operativa. En la parte operativa encontramos las máquinas y todo lo que son elementos accionadores o elementos actuadores. Más abajo encontramos los comandos o elementos de automatización. Entonces donde están todos los sensores y todo el tratamiento de las señales que vienen desde la interfase de hombre-máquina, que está aquí en la parte de abajo, y la parte operativa. Todo esto básicamente es el resumen de la pirámide de la automatización. En la parte inferior encontramos todo lo que tiene que ver con el diálogo de hombre-máquina, que es donde están los elementos accionadores, que son pulsadores, selectores, elementos de parametrización. Entonces ahí es donde va a estar el operario activando la máquina, apagando la máquina, colocando las recetas en una pantalla touch screen, aumentando la temperatura. Entonces no es que un proceso automático haga que un operario pierda su trabajo, sino por lo contrario, hace que el operario tenga que ser más técnico para el manejo de las máquinas. Veamos ahora las clases de automatismos. En estas clases de automatismos, el primero que encontramos es el automatismo eléctrico. Dice: dependiendo de la complejidad, emplea un gran número de contactores auxiliares y temporizadores.
Construir un tablero para este tipo de automatización no es tarea fácil debido a la gran cantidad de cable, conexiones, además su costo y mantenimiento pueden ser elevados. El automatismo eléctrico fue básicamente la segunda clase de automatización que surgió en la evolución del automatismo. El primer automatismo que surgió en la historia estaba basado en sistemas mecánicos. Después surgen los automatismos eléctricos, pero con elementos muy robustos. Por ejemplo, los contactores, como podemos ver aquí en la gráfica de abajo. Los contactores y tableros llenos de cables, temporizadores y relevos. Ese fue básicamente el inicio de la automatización eléctrica. Se llamó también automatización dedicada. Pero esta automatización tenía varios inconvenientes. De hecho, hoy en día aquí en Colombia muchas de las empresas tienen aún automatización de ese tipo. Los empresarios están reacios a los cambios básicamente porque creen que automatizar es caro. No se dan cuenta de las ventajas que tienen los procesos de automatización. Ahora más adelante vamos a mirar cuáles son las desventajas de este tipo de automatización comparadas con otros tipos de automatización, por ejemplo como la automatización electrónica, que es esta que tenemos acá, la cual está basada en el uso de los PLCs o autómatas programables, los cuales sustituyen los contactores y los temporizadores, siendo capaces de realizar tareas mucho más complejas por medio de programación, lógica cableada y automatización flexible. Este tipo de automatización podemos llamarla también lógica programada o automatización flexible. La anterior se llamaba automatización dedicada porque se hacía un circuito única y exclusivamente para el manejo de un actuador, por ejemplo para prender un motor. Entonces se diseñaba un solo circuito aquí en esta parte para el manejo de la automatización de un solo elemento. Bien, a esta automatización que tenemos acá, que es la automatización electrónica, se le llama básicamente automatización flexible, es porque es mucho más fácil hacer cambios. Entonces, y este solo elemento que está aquí, que es un PLC, me permite hacer la automatización de varios procesos, o sea, manejar varios procesos al mismo tiempo. Entonces es mucho más fácil hacer una modificación desde un programa que hacer una modificación en un sistema de lógica cableada. Desventajas del uso de la automatización dedicada o automatización por medio de lógica cableada. Son sistemas que ocupan mucho espacio, así como veíamos anteriormente, donde se necesitan gabinetes bastante grandes en donde quepan contactores que son elementos bastante voluminosos y son mucho más grandes. Si la potencia que se va a manejar, pues entre mayor sea la potencia, mayor va a ser el tamaño de los elementos que se tienen que utilizar. Poca flexibilidad para modificaciones o mejoras. Si yo voy a hacer la mejora o voy a hacer una modificación por ejemplo de un arrancador de un motor, me toca empezar a mover todos los cables que estén asociados a ese elemento. Entonces hacer un mantenimiento es bastante tedioso, básicamente por la localización y por la cantidad de cables que están asociados al sistema automático. Difícil implementación de algoritmos que no sean derivados del álgebra de Boole. Entonces nosotros vamos a hacer algunas simulaciones y esas simulaciones están basadas en álgebra de Boole. Entonces lo que quiere decir es que la automatización dedicada básicamente está hecha a partir de conexiones en serie y en paralelo. Tipo de control on-off, o sea que con una automatización dedicada yo lo único que puedo hacer es prender y apagar. No puedo hacer absolutamente nada más. Elementos adicionales serían, por ejemplo, un relé, un temporizador, un relé de tiempo, que lo único que me hace es prender y apagar el elemento actuador, el motor o el cilindro que yo esté manejando, pero simplemente con una demora. Entonces, pero lo que estoy haciendo es simplemente haciendo un sistema de control on-off. Para una buena instalación se requiere contar con habilidad y planos de conexiones. Entonces, una instalación de un sistema de lógica cableada realmente requiere una persona que conozca el tema, porque hay que cumplir ciertas normas, como lo vamos a ver más adelante, que están basadas en la norma 2050 para nosotros aquí en Colombia, y es el reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
Las ventajas y desventajas del uso de la automatización por medio de PLC o por medio de programación de lógica programada. Entonces, al hacer programación con PLC podemos tener control más preciso y mayor rapidez de respuesta, flexibilidad y control de procesos complejos. O sea, podemos hacer procesos un poco más complejos, ya que los PLCs me permiten, la lógica de programación de los PLCs me permiten, me tienen esa flexibilidad, porque tienen más herramientas para poder hacer programación. Facilidad de programación, seguridad en el proceso, empleo de poco espacio. Entonces un PLC que ocupa muy poco espacio puede manejar múltiples tareas al mismo tiempo y en un espacio muy reducido. Lo único que hay que garantizar es que las conexiones y sea un ambiente limpio para el PLC. Menos consumo de energía, menor monitoreo del funcionamiento. Los PLC, mejor monitoreo del funcionamiento. Los PLC realmente son elementos de muy bajo consumo y que básicamente no necesitan un monitoreo constante, sino que ellos mismos son capaces de autorregularse. Menor mantenimiento. El mantenimiento para un sistema de lógica programada realmente está basado simplemente en la limpieza del gabinete donde esté y en el ajuste de los tornillos. De resto no hay absolutamente nada que hacerle en la parte de mantenimiento. Detección rápida de averías y tiempos muertos. Entonces, detectar una falla en un PLC es mucho más fácil porque, por ejemplo, si lo hacemos en tiempo real conectado a un computador, podemos detectar, por ejemplo, que un sensor no está funcionando, que un actuador no está funcionando, aunque la salida del PLC se esté activando. Entonces, es más fácil hacer la detección de fallas y se requiere menos tiempo. Menor tiempo en la elaboración de proyectos. Sí, realmente es más fácil y demanda menor tiempo la elaboración de un proyecto. Lo único que hay que tener es una persona que realmente conozca del software y conozca de programación en PLC. Posibilidades de añadir modificaciones sin elevar costos. Menor costo de instalación, operación y mantenimiento. Posibilidad de gobernar varios actuadores al mismo tiempo con un solo autómata. Entonces eso era lo que les contaba anteriormente. Yo tengo un solo PLC y ese solo PLC me permite manejar varios actuadores al mismo tiempo sin inconveniente. Desventajas. Desventajas del uso del PLC, pues que requiere mano de obra especializada. No cualquiera puede hacer programación en PLC porque él tiene que tener ciertos conocimientos en los lenguajes de programación que utilizan los PLCs. Centraliza el proceso. Entonces si el PLC se daña y ese PLC estaba manejando 10 motores, pues los 10 motores van a salir de funcionamiento al mismo tiempo. Entonces la automatización flexible tiene sus ventajas en cuanto a que maneja varios procesos, pero al mismo tiempo puede ser una desventaja a la hora de tener procesos centralizados. Condiciones ambientales apropiadas. Entonces un PLC necesita condiciones ambientales apropiadas, por ejemplo un gabinete donde esté libre de polvo, donde la temperatura básicamente esté bajo las condiciones normales. Son muy susceptibles, por ejemplo, a agentes externos como polvos, aceites, grasas. Por eso es que esos PLCs siempre se ubican en gabinetes herméticamente sellados. Una IP67, 65 estaría bien. Mayor costo para controlar tareas muy pequeñas o sencillas. Eso sí es una desventaja muy grande. Si yo utilizo un PLC de una gama media alta para controlar un proceso que realmente es pequeño, pues realmente estoy perdiendo uso, estoy subutilizando el PLC, ya que el PLC me permite hacer tareas mucho más complejas. Entonces, el consejo es que si yo voy a hacer automatización muy sencilla, muy pequeña, utilicemos relevos programables, que también es una opción. Eso lo van a ver más adelante en el siguiente módulo. Algunos ejemplos de la automatización, por ejemplo, estaban los cruces semaforizados. Aquí tenemos una banda transportadora. Entonces este contactor que está aquí está manejando el avance de la banda por medio de este motorcito. Aquí tenemos otra banda transportadora y aquí hay un motor en la mitad que lo que está haciendo es enviándome las cajas para diferentes sitios. La talanquera de un centro comercial, la talanquera por ejemplo de un cruce férreo también me puede servir. En los telares o en la industria de papel, todo lo que tiene que ver con el manejo de motores básicamente está hoy en día ya automatizado.
aunque como les decía anteriormente hay muchas empresas que todavía están reacias al cambio a un proceso automático. Aspectos a considerar para hacer una automatización. Entonces hay algunos aspectos que son relevantes a la hora de decidir si se debe o no automatizar. Entonces miremos cuáles son. En la actualidad muchos de los procesos que encontramos en la industria están basados en la lógica cableada. Cumplimiento de los objetivos de la automatización, complejidad del sistema, o sea, qué tan complejo es el sistema para yo poder hacer la automatización. O sea, que si son tareas complejas sería mucho más fácil realizarlas si las hace automáticamente la máquina. Cargas o elementos a controlar. Entonces, ¿qué elementos vamos a controlar? Tiempos de ciclo y secuencias y control. O sea, es realmente necesario hacer la automatización teniendo en cuenta los tiempos, los ciclos de la máquina, los elementos que se van a automatizar, la complejidad del proceso. Las velocidades de las líneas de producción es un factor bastante importante porque hay que considerar el proceso es tan lento como para que un operario lo realice sin dificultad, o es tan rápido que necesitamos un proceso automático que nos ayude a mejorar ese rendimiento en la planta. Otro concepto de automatismo que quise colocar aquí porque me pareció realmente relevante es este. Automatismo, dispositivo que sustituye las operaciones secuenciales que realizan manualmente un operario por acciones automáticas que no dependen de personas, para garantizar el correcto funcionamiento de una máquina. Puede ser realizado mediante lógica cableada o lógica programada. Este concepto me parece bastante importante porque pues nos está diciendo que se puede realizar mediante lógica cableada o lógica programada. Entonces, los automatismos no necesariamente son procesos controlados por medio de PLCs, sino que también pueden ser controlados por medio de lógica cableada. Ese tipo de automatización realmente está saliendo ya, está siendo reemplazada por la automatización por medio de PLCs, pero hay eventos en los que un PLC es mucho elemento para una automatización sencilla. Un ejemplo, la bomba de un edificio. En un edificio necesitamos una bomba para poder subir el agua con presión al último piso. Entonces realmente no se necesita aunque debe ser un proceso automático, no necesariamente debe hacerlo un PLC, sino que por medio de un circuito sencillo en lógica cableada se puede realizar, y de pronto a un menor costo. Otras palabras o otros conceptos que tenemos que tener en cuenta, que debemos tener en cuenta para el desarrollo del curso, es proceso. Dice que el proceso es el desarrollo de una serie de acciones encaminadas a obtener un determinado resultado o producto. Entonces, el proceso de fabricación de las mesas, el proceso de fabricación de una silla, el proceso de fabricación de un cable. Entonces, todos esos procesos básicamente están encaminados a obtener un determinado resultado, un producto. Secuencia dice que es una sucesión ordenada de varias acciones que tienen una relación de dependencia entre sí y constituyen un conjunto. Entonces, dentro de esta secuencia que tenemos aquí hay varias secuencias que involucran varios procesos, y esto yo puedo llamarlo planta. ¿Por qué? Porque básicamente es un conjunto de elementos que está, planta o sistema, es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí buscando un fin común. Ya para terminar con este video, tenemos otros 3 conceptos que debemos tenerlos claros. Etapa, desarrollo parcial de una etapa o una secuencia. Entonces aquí parece que fuera una redundancia, ¿no? Etapa y etapa acá también. Básicamente me dice que es el desarrollo de un proceso o un subproceso dentro de una secuencia que busca un fin o el desarrollo de un producto. Ciclo o ciclo único es la ejecución de todas las etapas de una secuencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una máquina que me realiza 3 procesos, cuando yo oprimo el botón de Start, se realizan esos 3 procesos y pare de contar. O sea, simplemente se realiza esos 3 procesos una sola vez.
Un ciclo forzado es el desarrollo de un ciclo sin la posibilidad de interrumpirlo de forma normal. El ciclo puede ser detenido únicamente mediante el pulsador de paro de emergencia. Entonces, en este ciclo forzado, yo le doy un pulso de arranque a mi máquina y la máquina se queda continuamente produciendo, ¿sí? Ejecutando esos tres procesos de los que les hablaba anteriormente. Entonces, la única manera de detener ese ciclo forzado es por medio de un paro de emergencia, que sería la única manera de que ese proceso se detuviera. Ciclo continuo es la repetición automática de un ciclo. Entonces yo puedo tener estos dos conceptos que están aquí, se pueden prestar para confusiones, parece que fueran el mismo, ¿cierto? Pero en el ciclo forzado yo solamente puedo detener el proceso mediante el paro de emergencia, y en el ciclo continuo, que es la repetición automática de un ciclo, yo puedo detener el proceso por medio de un paro de emergencia o puedo detenerlo por medio de un stop. ¿Listo? Espero que estos conceptos hayan quedado claros. Los invito a que realicen las diferentes lecturas que les estoy enviando, y en los próximos días les estaré subiendo en los siguientes videos, pues para que avancemos rápidamente, ya que tenemos solamente semana y media para ver todo lo relacionado con lógica cableada. Estar pendientes de las actividades que se van a dejar en la plataforma, y cualquier pregunta que tengan, por favor realícenla por medio del correo o por medio de los foros de la plataforma. Que tengan un muy buen día y nuevamente bienvenidos al curso. Ojalá sea de su agrado. Muchas gracias.